Entonces, hoy nos encontramos para nuevamente hablar acerca de una evidencia supremamente importante desde el campo y desde el punto de vista laboral para cualquier ciudadano, el hecho de poder proteger sus derechos, no solamente laborales, sino sus derechos ciudadanos, a través de dos mecanismos de participación que nos permiten, de una u otra manera, poder tener la certeza y la seguridad de que somos oídos y que nuestros derechos están protegidos. Estoy hablando de la acción de tutela y del derecho de petición. Hoy vamos a hablar acerca de esos dos mecanismos de participación que tenemos, no solo los trabajadores, sino cualquier ciudadano para hacer valer nuestros derechos. Entonces, voy a compartir pantalla para que veamos un poco lo que estamos viendo. Entonces, voy aquí voy aquí primero para que veamos. En la primera parte me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, en esta primera pantalla, pues estamos viendo que lo primero que tenemos que ver es qué es lo que tenemos que presentar. Entonces, dentro del campo de información, pues ya estamos en la última fase, algo supremamente importante, porque ya quiere decir que estamos a puertas de concluir nuestro proceso, nuestro programa de formación, de animación digital, y en nuestra fase de evaluación encontramos pues que vamos a presentar una de las últimas evidencias, se titula Cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Para poderla presentar tenemos desde el martes 12 de agosto hasta el domingo 24 de agosto, tenemos el tiempo destinado para poder hacer la presentación. En su pantalla están viendo que tenemos aquí un anexo que ahorita lo vamos a revisar, en el cual pues, nos van a indicar cómo hacer paso a paso el cuadro comparativo. Y si usted quiere pues, mirar cómo va a ser calificado, pues aquí puede acceder al instrumento de evaluación para que mire cómo está estipulada la rúbrica que nos tiene a nosotros en esta evaluación. Entonces, vamos ahora a mirar cuál es el paso siguiente a que nosotros podamos mirar. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es descargar nuestra guía de aprendizaje. ¿Qué hace nuestra guía de aprendizaje? Nos informa qué es y cómo presentar la evidencia. Supremamente importante porque es el derrotero o la guía que nos permite saber de una u otra manera cómo podemos hacerlo. Entonces, nos dice que la evidencia es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela con la información suministrada en el componente formativo, que ahorita lo vamos a ver, los respectivos videos que allí se encuentran, que hoy también los vamos a revisar, y con información consultada para poder profundizar acerca de los mismos temas. Elabora un cuadro comparativo en el cual enuncie las características del derecho de petición, la acción de tutela, la queja y su aplicación y presentación. En los documentos del programa se encuentra el anexo Construcción, cuadro comparativo, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Los lineamientos generales para la presentación o entrega de la evidencia son: el producto a entregar es un cuadro comparativo, el formato lo pueden hacer en una herramienta digital y exportar, lo pueden hacer una extensión de JPG, lo pueden hacer de forma manual, de mínimo una hoja, máximo 2 hojas de extensión, y para hacer el envío pues hay que ir al espacio correspondiente para hacerlo.
¿cierto? Entonces, eso es lo que nos anima hoy a que podamos decir que es la evidencia que tenemos. Ahora vamos a pasar a revisar nuestro programa. Aquí. Entonces, cuando vamos a hablar acerca de la parte fundamental, tenemos que irnos al material que está ahí mismo contemplado en el inicio del curso, documentos de interés, y vamos a encontrar en el apartado de Derechos Fundamentales de Trabajo la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? Es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentran consagrados en la Constitución. Cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, el fallo que se produce de esta acción es de inmediato cumplimiento, se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional y ha sido reglamentada por los decretos 2591 de 1991 y el 306 de 1992 y el 382 del año 2000. ¿Cómo entonces procede una acción de tutela? Solo procede en los casos cuando resulten vulnerados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la Constitución. Pueden invocarse aduciendo una conexidad con los derechos fundamentales por la acción o por omisión de cualquier autoridad pública. Cuando no haya ningún otro medio que permita proteger el derecho, aunque es procedente la tutela en aquellas circunstancias en las cuales se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aun cuando existan otros medios de protección. Cuando por acción o omisión de un particular, en el caso que éste preste un servicio público o cumpla las funciones públicas. Y cuando el actor se encuentre en situación de indefensión o subordinación respecto del particular contra quien se impone o se interpone mejor la acción de tutela. Es decir, en otras palabras, se interpone en aquellos casos donde se presume o donde se están violentando los derechos del ser humano. ¿Qué derechos entonces protege la acción de tutela? Entonces vamos a mirar que la acción de tutela protege los derechos fundamentales. Algunos de estos derechos fundamentales son la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de circulación y de escogencia de profesión o oficio, la libertad de enseñanza y aprendizaje y de investigación y de cátedra, los derechos a la honra y al buen nombre, al debido proceso, a la defensa y a elegir y ser elegido. También son derechos fundamentales el derecho de petición, el derecho de asociación y los derechos de los niños. Entonces, cuando se presenta la acción de tutela, el juez tiene un término o unos tiempos determinados para poder fallar a favor o no de la misma. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. ¿Cómo entonces se debe presentar la acción de tutela? La acción de tutela se puede presentar tanto de forma verbal como escrita. Pueden presentarse en nombre propio o en nombre de la persona perjudicada. No es necesario recurrir a un abogado para presentar la acción. La tutela puede presentarse verbalmente en los siguientes casos: cuando el solicitante no sabe escribir, cuando sea menor de edad o cuando exista urgencia de protección.
ante quién se puede presentar la acción de tutela. Entonces, la acción de tutela se puede interponer en principio ante cualquier juez que tenga jurisdicción en el lugar de los hechos que causan la amenaza o la vulneración del derecho. Sin embargo, existen unas reglas de competencia establecidas por el decreto 1382 del año 2000, que durante algún tiempo fueron inaplicadas por la Corte Constitucional, pero que ahora son de obligatorio cumplimiento. Dichas competencias se establecen de la siguiente manera. Primero, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, que ahorita lo vamos a ver, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativo y consejos seccionales de la judicatura. Primero, a los jueces de circuito o con categoría de tales, les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública, que puede ser de orden departamental. Dos, también se le puede adjudicar a los jueces municipales, pueden ser repartidos para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital, municipal o contra particulares. O tres, cuando la acción de tutela se promueva contra más de un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal, es decir, a su autoridad máxima. ¿Quién puede entonces interponer la acción de tutela? Entonces, para interponerla, la puede interponer cualquier sujeto, cualquier agente, cualquier ciudadano que crea que se le están violentando sus derechos. Ahora bien, para poder interponer la acción de tutela, yo tengo que haber solicitado o haber hecho un derecho de petición con respecto a ese mismo mecanismo de participación que yo tengo. Un derecho de petición es un derecho fundamental que consiste en la facultad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o de tipo particular y de obtener pronta resolución a esas inquietudes que se plantean. También procede contra particulares para garantizar los derechos fundamentales o cuando ejerzan funciones públicas o cuando presten servicios de carácter público o frente a quien el peticionario se encuentre en estado de subordinación, es decir, un empleador. Para profundizar de esos temas, pues ahorita vamos a ver unos videos que nos van a permitir poderlos profundizar de mejor manera. Entonces, para hacerlo esto, vamos a ver nuestro primer video. En nuestro primer video, vamos a hablar entonces. Me confirman si... Siguiendo los preceptos establecidos en la nueva ley estatutaria que regula el derecho de petición en Colombia, la ley 1755 de 2015, Libardo Guauta, coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Justicia y el Derecho, nos habla sobre la importancia de resolver las peticiones a tiempo, así como de las posibles consecuencias jurídicas por no hacerlo. ¿Qué es un derecho de petición? Por el derecho de petición, en términos generales, podemos entender toda solicitud que eleve una persona ante la administración pública o ante los particulares, independientemente que estos sean personas naturales o sean personas jurídicas o que necesariamente deban cumplir funciones administrativas o funciones de las entidades del Estado. ¿Para qué sirve? El derecho de petición sirve para que cualquier persona solicite información ante las autoridades acerca de las funciones que le son propias. Adicionalmente, para presentar quejas, iniciar actuaciones administrativas, formular consultas, obtener copias, obtener información. Incluso la nueva norma establece la posibilidad de que menores de edad, sin que medie la representación de sus padres o de un abogado, puedan solicitar información ante las autoridades encargadas de protegerlas.
¿Cómo se presenta? En términos generales, el derecho de petición no requiere formalidad alguna para formularse. Incluso es posible presentarlo verbalmente. Sin embargo, existen algunas peticiones que se entienden regladas y para las cuales la administración tiene que definir previamente y publicitarlo los requisitos que ésta debe cumplir para poder darle trámite. ¿Cuál es el tiempo límite de respuesta oportuna? Lo primero que hay que decir es que el derecho de petición tiene diferentes modalidades. Por eso, dependiendo de la modalidad, será el tiempo de respuesta. Me explico. La regla general establece que el derecho de petición se debe resolver en el término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la petición. Pero en las modalidades de consulta, el término para resolver son 30 días. En la modalidad de entrega de información y documentos, el término es de 10 días. Cuando se trata de peticiones entre entidades del Estado, también es de 10 días. Y finalmente, cuando se trata de peticiones o cuestionarios elevadas por los congresistas, el término es de 5 días calendario, que a diferencia de los anteriores, se cuentan hábiles. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas al no responder y comunicar en tiempo la respuesta? Inicialmente tenemos que decir que el desconocimiento del derecho de petición es la vulneración a un derecho fundamental. Por esta razón, dejar de resolverlo tiene como primera consecuencia la procedencia de la acción de tutela en contra de la administración para que se dé respuesta en el término que la autoridad judicial determine. La segunda consecuencia es el inicio de una actuación de carácter disciplinario por haberlo dejado de responder en tiempo. La tercera es que la persona puede, ante el silencio de la administración, interponer los recursos para lograr una respuesta efectiva. Y finalmente, podría la persona acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y promover una acción contenciosa en contra de la administración. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy bien, entonces como hemos podido observar y oír, es supremamente importante este mecanismo de participación porque nos invita primero a estudiar, a entender y a comprender cuáles son nuestros derechos. Lastimosamente, en Colombia, por desconocimiento, a veces incluso por miedo a perder nuestro trabajo o a perder de pronto por la vía legal cualquier situación que presentemos, o simple y llanamente por pereza, dejamos de proteger, dejamos de defender, dejamos de exigir nuestros derechos. El derecho de petición es entonces la clave fundamental como mecanismo de participación para entenderse cuando nuestros derechos se encuentran vulnerados. Una vez no obtengamos respuesta de la administración municipal o de la administración a la cual se haya elevado ese derecho de petición, estamos inmersos, estamos invitados, estamos comprometidos a continuar con el debido proceso para que esa autoridad, sea de orden municipal, departamental, tenga las sanciones debidas por dejarlo de responder, porque se entiende que su silencio es cómplice de esa vulneración de los derechos. Para seguir entendiendo el tema que nos compete, ahora vamos a mirar el video sobre la acción de tutela.
Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos que una vez nuestro derecho de petición no fue respondido, hicieron caso omiso a esta advertencia de la violación de nuestro derecho fundamental, pues el paso a seguir sería nuestra acción de tutela, la cual goza de una prontitud de obligatorio cumplimiento. Porque se interpuesta a un juez el derecho de petición ante la autoridad en la cual nosotros creemos que nos ha vulnerado nuestro derecho, pero la acción de tutela hacia un juez que va a obligar a esa entidad a que nos dé respuesta y a que nos resuelva con prontitud la situación que nosotros creemos ha sido de vulneración de nuestro derecho. ¿Qué pasa si tanto el derecho de petición como la acción de tutela no son tenidos en cuenta o se hace caso omiso de la respuesta o del obligatorio cumplimiento? Pues entraríamos en un caso de desacato. El caso de desacato es una sanción que puede ser penal y disciplinaria al funcionario, a la entidad o a la persona que cometió la omisión para dar su respuesta. Dicho esto, entonces vamos a inspeccionar un poco más lo anteriormente hablado para que podamos tener claridad sobre los documentos que tiene el repositorio y que nos sirve a nosotros para poder, de una u otra manera, poder estudiar más. Aquí, en un documento que trae el mismo repositorio de documentos del SENA, que están ahí al lado del curso, está un libro que hace parte de aquellos derechos de la Escuela de Liderazgo Sindical, que me permite entender y ahondar un poco más sobre los mecanismos constitucionales de protección, y entre esos tenemos el derecho de petición. Cuando hablamos del derecho de petición, volvemos a mirar que está consagrado en la Constitución Nacional de Colombia, en el artículo 23 y en los artículos 5 y 25. Y ya hemos hablado con detenimiento qué es y qué derechos protege. Igualmente, hemos hablado en qué términos se resuelve, si son para información en 15 días y si es para entregar documentación en 10 días. Igualmente, ya sabemos que si este derecho de petición no es dado una respuesta dentro de la terminología, dentro de los tiempos adecuados, pues tenemos un mecanismo de participación mucho más rápido, que es la acción de tutela, la cual pues busca proteger nuestros derechos de una forma más rápida, eficaz y eficiente. Dicho lo anterior, entonces ya tenemos los insumos necesarios para poder nosotros hablar acerca de lo que vamos a presentar. Entonces, les voy a mostrar cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es el documento.
el documento que me permite a mí construir el documento que voy a presentar. Entonces vamos a iniciar por todo tipo de presentación. Vamos a mirar aquí. Voy a irme al cuadro comparativo. Que lo debo tener. Vamos a mejorar toda la pantalla, el cuadro comparativo. ¿Me pueden decir si están viendo el cuadro comparativo? Sí, yo creo que sí. En este cuadro comparativo es proporcionar una representación visual de varias opciones que se pueden comparar entre sí. Podemos tener en cuenta las semejanzas, las diferencias, las características claves, entre otras cosas que podemos enunciar. Un ejemplo de este cuadro comparativo puede ser lo siguiente. Entonces lo hacemos por filas, por columnas, y colocamos los parámetros, que es lo que vamos a comparar, los elementos que vamos a tener en cuenta y la comparación que hicimos entre el parámetro y el elemento. Un ejemplo, entonces, puede ser que una vez organicemos las ideas de lo que queremos comparar, establezcamos los elementos a comparar, los parámetros de comparación, entonces podemos empezar a hacer la construcción en Word, en PowerPoint, en Canva, en cualquier programa de nuestro cuadro comparativo. Un ejemplo de lo anterior es este cuadro comparativo entre los componentes que son la arquitectura. El cuadro de comparación es cómo fue la arquitectura para los aztecas, cómo fue la arquitectura para los mayas y cómo fue la arquitectura para los incas. En este caso, para los mayas se emplearon la piedra labrada y el adobe. En cambio, en los mayas, ya la estructura predominal fue la piramidal, y para los incas, ya la construcción de templos, ya caminos, puentes y acueductos, quiere decir que era una arquitectura mucho más evolucionada. En el campo de la escultura, igualmente, pues vemos cómo esta escultura, como la escultura, en el cuadro comparativo, cómo fue esa escultura para los aztecas, que se expresaba en modalidades clásicas como el bulto redondo y en relieve. Para los mayas, la escultura en bultos, estelas y relieves, pero para los incas, las representaciones solamente fueron en bultos. Importante que siempre que hagamos cualquier tipo de trabajo, coloquemos de dónde fue sacada las ideas, o lo que nosotros llamamos la bibliografía, para poder pues conocer un poquitico más en las referencias bibliográficas, pues de dónde hemos sacado la información. En este caso la sacamos de un video, entonces adjuntamos el link del video diciendo que ahí fue donde nosotros extrajimos la información. Mire que este cuadrito es una hoja, máximo 2, para que nosotros podamos de una u otra forma interpretar lo que nosotros queremos. Entonces recuerden que lo que tenemos que presentar es el cuadro comparativo, buscar primero qué es lo que vamos a comparar entre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Qué características queremos comparar? Entre más robusta sea la comparación, pues lógicamente más calificación vamos a obtener. No sé si hasta el momento haya algún tipo de pregunta para poder dar respuesta. No, señor profe, es un cuadro comparativo entre pues, el derecho de petición y lo que es una petición o pues la tutela en general, y que es las características principales que debe tener cada uno. Correcto. Por ejemplo, si vamos a hablar de tiempo de respuesta, es el tiempo de respuesta del derecho de petición, según su función, está entre un máximo de 15 días hábiles hasta 5 días calendario.
Ya la acción de tutela, como es de rápido cumplimiento, ese mismo tiempo, que es lo que vamos a comparar entre los dos, pues va a ser de horas. Puede ser 72 horas o 48 horas de donde se falle por el juez para que se haga un inmediato cumplimiento. Entonces, mire que en este cuadro de comparación quiere decir que mucho más rápido la acción de tutela, pero tenemos que interponerla cuando ya vemos que la autoridad está con su silencio vulnerando nuestro derecho. También, por ejemplo, quienes lo pueden colocar o interponer. Entonces, las personas adultas, las menores de edad, las personas incluso que no saben leer, lo pueden interponer. ¿De qué forma? Unas verbales, otras escritas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya ha quedado claro lo que tenemos que presentar. Recuerden los tiempos de presentación que tenemos hasta el 24 de agosto y espero pues que podamos obtener esos trabajos para poderlos ir calificando lo más pronto posible. Si no hay más preguntas, quiero agradecerles el haberme escuchado y invitarlos a que cerremos nuestro programa de formación de la mejor manera posible para que prontamente tengamos a ustedes como nuevos profesionales sirviéndole a Colombia, porque Colombia se merece y necesita profesionales de la calidad de ustedes. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. A ti. Listo.